Hola, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra comunidad, a Mi Cocina para el Mundo. Para los que no nos conocen, que me imagino que son muchos, soy Mariana, soy licenciada en nutrición y me gusta compartir con ustedes conocimientos que tengo yo, que muchas veces creo que les puede servir a ustedes. Y hoy me gustaría mostrarles a través de este video cómo leer los rotulados nutricionales e ingredientes que contienen productos como este envasados que encontramos en el supermercado. Hoy elegí este producto porque fue el que encontré y me pareció súper interesante. Siempre la industria lo que hace es lo que se llama el marketing, ¿no? Tenemos en la parte frontal todo lo que es etiquetas y cosas atractivas para que el consumidor quiera comprar ese producto, pero el consumidor, creo yo, debe ser más inteligente y comenzar a leer la parte de atrás de los envases. En la parte de atrás tenemos, digamos que, la realidad de este producto. Nos vamos a encontrar con la tabla de información nutricional y debajo tenemos los ingredientes. En este caso es un mix en polvo para hacerse un chocolate caliente. Entonces, pienso yo que antes de comprar este producto voy a pensar, ¿con qué me hago yo un chocolate caliente si estuviera en mi casa, no? ¿Qué necesito? Leche o agua, en primer lugar, que es lo que más voy a utilizar. Después voy a necesitar el cacao en polvo. Y si quieres endulzarlo con algo, puede ser a miel, azúcar, lo que tengas en casa, ¿verdad? Esos tres ingredientes, o dos, si no utilizas azúcar, o endulzante, creo que son necesarios para realizar un rico chocolate caliente en casa. Entonces este chocolate caliente, vamos a ver qué contiene, ¿no? Comencemos por la información nutricional. Siempre las informaciones nutricionales, para comenzar, te van a decir la cantidad del paquete y la cantidad por porción. En este caso, este paquete es para una porción nada más. Entonces, acá vemos que nos dice que tiene 80 calorías, que creo que en este caso no es tan importante el tema de las calorías porque tenemos otras cosas a destacar de este producto. Lo más fácil para que se te haga a vos para entender esta información nutricional que tiene muchos datos acá es el porcentaje de valor diario que está en la última columna y normalmente está en letra negrita. El porcentaje de valor diario acá, como saben, todos los rotulados nutricionales están basados en una dieta de 2000 kilocalorías. Entonces, este porcentaje es una referencia en base a una dieta de 2000 kilocalorías, que es la que se recomienda. Entonces, por ejemplo, acá comenzamos con las grasas totales de este envase. ¿Qué pasa? La grasa total acá muestra que tiene un 3% de grasas totales. ¿Qué significa? Que el 3% de esas 2000 calorías diarias que te recomienda que consumas este paquete es compuesto por grasas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Hay un límite. Si tenemos 5% de grasas, es el límite, ¿no? Si tenés por debajo de ese 5%, es porque está bueno, en este caso porque es una grasa y no querés que tenga más del 5%. Y si tiene más del 5%, ese producto va a tener un exceso de esa sustancia. Pero ¿qué pasa? De este 3%, un 8% de grasas es grasa saturada. Un 8% ya se excede del límite, se excede de un 5%. Entonces vamos a evaluar grasas saturadas, que es lo que pasa. Bueno, si yo me hago un chocolate caliente en casa con una leche entera, sí, posiblemente tengas grasas saturadas, pero si te haces con una leche descremada, vas a tener un chocolate caliente bajo en grasas. Bueno, después seguimos con el sodio, tenemos acá, un 8%, también excede al límite, que es 5%. Y yo me pregunto, en casa, cuando vos haces un chocolate caliente, no le vas a poner sal. Y entonces digo, ¿hasta qué punto ya me pongo a pensar acá? Es bueno este producto.
Después tenemos carbohidratos, que tiene 5%, está al límite, ¿no? Pero de esos 5%, un 20% incluye azúcares agregados. Un 20% se recontra excede del límite, ¿no? O sea, recuerden que son 5. Entonces, ¿qué pasa? Yo no quiero en un producto que las grasas, que la sal y que el azúcar excedan al 5%, porque no, eso son cosas que no están tan buenas que las consumamos seguido. Pero por ejemplo, si es un producto que yo estoy buscando que tenga fibra, y si la fibra te dice que excede al 5%, decís, uy, sí, está bueno, porque mi objetivo es consumir fibra y sabemos que la fibra es buena para nuestro organismo. Entonces ahí también hay productos que pueden estar buenos y hay productos que no están tan buenos, como creo que este es el caso. Una vez que analizamos todo esto y entendimos el valor diario que les acabé de explicar, pasamos a la lista de ingredientes. La lista de ingredientes está organizada de mayor a menor. El primer ingrediente es el que tiene mayor cantidad y así sucesivamente, ¿no? Hasta el de menor cantidad como último. La lista de ingredientes, más o menos, que sea, digamos, los buenos son hasta 4, como mucho 5 ingredientes, no mucho. Y los ingredientes normalmente los conocemos, son ingredientes que los podemos utilizar en casa o que sabemos lo que son. En este caso, si yo voy a tomar un chocolate caliente, voy a pensar, bueno, mi primer ingrediente, el que voy a consumir en mayor cantidad, va a ser la leche o el agua. El segundo va a ser el chocolate. Y el tercero, si le pongo o no, el endulzante o el azúcar. Bueno, entonces analicemos los ingredientes de este. Tenemos en primer lugar el azúcar. Como saben, como les conté, tienen un 20% de valor diario, entonces es razonable de que su primer ingrediente sea azúcar. El segundo ingrediente, otro tipo de azúcar, que es jarabe de maíz. Es otro endulzante, pero es un endulzante donde la fábrica lo modifica. El jarabe de maíz normalmente es líquido, pero acá lo deshidratan porque como te están vendiendo un producto en polvo, entonces sabemos que no es un azúcar natural, no es un azúcar que nos va a beneficiar en algo, simplemente beneficia al producto para mejorar su sabor. Después tenemos leche deshidratada en tercer lugar. Entonces, bueno, ahí ya ves que tiene poca leche, tiene más azúcar que leche. Vos andás imaginándote una taza, ¿no? Que esto es para una taza. Ahí van 3 ingredientes, 4 ingredientes, aceite vegetal hidrogenado, lo que se conoce normalmente como margarina, y sabemos que eso también son grasas trans que no están buenas que las consumamos porque ya sabemos todos que no es beneficiosa para nuestra salud. Y otra cosa, no lo muestran acá, trans, dice que tiene 0. Y cosa que no es verdad, porque normalmente deberían ponerle acá que tiene grasas trans, no lo ponen. Pero si leemos los ingredientes nos damos cuenta de que sí tienen. Entonces aquí vamos por 1, 2, 3, 4 ingredientes. Vamos por el quinto ingrediente. Cocoa procesada con álcali. Como saben, la cocoa no es lo mismo que el cacao, ¿no? El cacao es ese polvo que se obtiene con grasa propia de la fruta del cacao, después de haber secado las semillas del cacao. Después de que las secan, las muelen, le hacen el polvo y eso va a quedar el polvo con la grasa. Bueno, a esta cocoa procesada le quitan la grasa para que se vuelva más soluble y agregan álcali, que es como una sustancia donde le mejora el sabor. La vuelve más soluble, lo vuelve más suave y a veces puede presentar un poco de acidez. Todo para beneficiar más bien al producto y nunca pensando en vos, que sos el que posiblemente vaya a consumir esto. Entonces vamos por el 1, 2, 3, 4, 5, por el sexto ingrediente. Sal. Seguro no le pones sal a tu cocoa cuando la haces en casa. El otro es goma de celulosa. La celulosa es parte de las plantas, es fibra, digamos, y le agregan goma, que es lo que le da este cuerpo, digamos, a ese chocolate. Después le agregan caseinato de sodio, que es una proteína, que es, digamos, es un apartado proteico que le sacan a la leche para ponerle a este polvo. Luego tenemos otra sustancia acá que se llama fosfato potásico, que esto es un regulador de la acidez
del producto. Luego le sigue, mira este nombre, ¿no? Aluminosilicato de sodio. Aluminosilicato de sodio. O sea, ¿lo encontrás en tu casa? No lo vamos a tener nunca en tu casa. Y esto lo pone la industria de forma que este polvo no se los apelmace, que siempre se mantenga así como un polvito sueltito. El otro ingrediente que le sigue son mono y diglicéridos, que son un tipo de grasa también, que les va a dar también cuerpo y va a hacer que el chocolate se espese. Y luego tenemos goma guar, que le va a dar un poquito de viscosidad a esa preparación que obtengas tú en tu taza. Luego tiene sabores artificiales, que no dice cuáles son. Y al final tiene sucralosa, que como saben es un endulzante que no tiene calorías. ¿Y por qué? Es que si le siguen agregando azúcar a esto, va a tener mucho más del 20%, va a ser más bien una bebida, no va a poder llamarse cocoa, va a tener que llamarse azúcar con sabor a cocoa. Entonces le ponen al final la sucralosa para dejarlo más dulce, para mejorar su sabor y para que no tenga calorías. Y bueno, entonces esto, gente, es para ayudarlos, alertarlos, y que se preocupen para cuando vayan al supermercado y lean por favor la información nutricional y los ingredientes y sepan lo que están consumiendo. A veces nos sacan de un apuro o estamos acostumbrados a eso, pero siempre piensen que lo mejor es la comida casera, lo que promueve Mi Cocina para el Mundo. Aprender a cocinar en casa y preocuparnos por nuestra alimentación. Nuestra salud está en nuestras manos. Somos los únicos dueños de nuestro cuerpo, entonces no permitas que las multinacionales, que las grandes empresas quieran engañarte con un marketing que no existe o con productos que te hacen creer que son buenos y no lo son. Aprendan y lean, acostúmbrense a leer los rotulados. Me alegro que en Uruguay hayan salido los rotulados frontales, el tema es que acá en Estados Unidos no los tenemos. Entonces, de todas formas, está bueno continuar leyendo esto, aunque en Uruguay están facilitando con que si son altos en azúcares, en grasas o en sodio, lo van a estar encontrando en la parte frontal, en negro, alertando al consumidor de que no es un producto de tan buena calidad. Así que seamos más inteligentes, espero que les sirva este video. Y bueno, cualquier duda que tengan me dejan su comentario, que como saben siempre me estoy comunicando con ustedes y estamos para ayudarles.